Bienvenidos a una nueva cita de la televisión de Bureau Veritas. Hoy les tenemos preparado un programa especial dedicado a la responsabilidad social corporativa. Para ello nos acompaña Ana Herrero, a la que damos la bienvenida a nuestro plató. Hola Antonio, encantada, un placer estar aquí con vosotros hoy. Muchísimas gracias Ana por acompañarnos hoy. Como les decíamos, hoy vamos a hablar en Bureau Veritas de responsabilidad social corporativa. Nuestra compañía, Bureau Veritas, mantiene desde su fundación en 1828 un firme compromiso por la RSC. En este sentido, Bureau Veritas Formación pone en marcha la tercera convocatoria de nuestro máster oficial universitario en responsabilidad corporativa. La invitada que nos acompaña hoy es toda una experta en esta materia y en la actualidad Ana Herrero es la directora de proyectos y servicios de Forética. Forética es la asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social empresarial, líder en España y Latinoamérica, y en la actualidad tengo el dato de que cuentan con más de 200 socios. Exacto. Con Ana vamos a hablar hoy, entre otros temas, de la situación presente y futura de la RC, la importancia que tiene para nuestras organizaciones, las perspectivas profesionales en el sector y la necesidad de formación. Nos dará tiempo, yo creo. Casi nada. Vamos a intentarlo. Sí. Si te parece, Ana, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta entrevista. Y la pregunta inicial, dirigida a nuestros espectadores, para contextualizar, es: la RC es un concepto tan amplio que en ocasiones cuesta entender claramente en qué consiste. Para comenzar, centrando el tema, ¿qué entiendes por responsabilidad corporativa? Bueno, pues parece una pregunta fácil de inicio, pero tiene miga. En principio es la primera pregunta que nos hacemos todos los profesionales de la RSC, sobre todo cuando quieres explicarle en qué trabajas a tu familia, a tus amigos, que no es un concepto que esté tan claro. Efectivamente es muy amplio, porque al final de lo que trata la responsabilidad social es una cultura empresarial, o al menos desde Forética lo entendemos así, es una manera de hacer empresa de una manera responsable. Y yo siempre que intento simplificar la definición, cuando lo quieres explicar a no expertos, digo, pues al final consiste en que las empresas hagan las cosas bien. Lo único que, claro, el bien y el mal es un poco relativo, y entonces ahí sí que está bien echar mano un poco a las definiciones que existen, porque las hay, por supuesto. La Comisión Europea en su tercera comunicación dijo en 2011 que la responsabilidad empresarial o la responsabilidad social empresarial es la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad. Parece claro, ¿no?, el concepto y la definición. Y luego el año anterior, ISO, en 2010, cuando publica la ISO 26000, que es la guía de referencia en materia de responsabilidad social a nivel mundial, da una definición bastante más larga y compleja, que creo que es mejor no entrar en eso, pero que al final sí que nos pone en contexto en que al final implica en que las empresas tienen que ser conscientes que están en un entorno. En ese entorno está el propio entorno físico, digamos, los recursos, los impactos que pueda haber ambientales, y también un montón de agentes a los que se denomina grupos de interés, stakeholders, cuando hablamos de responsabilidad social, a los que afectamos y los que nos afectan. Y al final responsabilidad social va de entender esas relaciones y tratar de maximizar los impactos positivos y minimizar los negativos. Y luego a partir de ahí ya un maravilloso mundo de desglose temático, de herramientas distintas, que ahora si quieres podemos ir hablando de ellas. Claro que sí. Bueno, queda más o menos definido el concepto. Ahora vamos a dar inicio a esta entrevista. Y antes de continuar, nos gustaría que también nos comentaras de forma sencilla qué es Forética, cuáles son los principales proyectos que lleva a cabo y qué retos tenéis para este nuevo año de 2015. Pues Forética, como tú comentabas antes, somos una asociación principalmente empresarial, que nuestra misión es fomentar la integración de esta cultura de tener en cuenta los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en las empresas, pero integrarlo de una manera real, ¿no?, en la gestión y en la estrategia, que de eso va el tener una actitud realmente responsable, ¿no?, que una empresa realmente sea responsable. Entonces, Forética es principalmente empresas, es una asociación que nace para darle apoyo a las empresas, pero a día de hoy también tenemos otro tipo de organizaciones, como pueden ser universidades, entidades del tercer sector e incluso socios personales, que son a lo mejor académicos o líderes de opinión o personas que dentro de sus empresas le interesan estos temas y se incorporan a un foro como Forética. ¿Para qué? Para mantenerse actualizados, que es uno de nuestros principales valores, ¿no?, el mantener actualizados a nuestros socios de las tendencias, de los últimos temas, ¿no?, de responsabilidad social. Para ello es muy importante nuestra presencia internacional, como decías antes, tanto en Latinoamérica, a través de nuestra oficina en Buenos Aires, como también en Europa. Somos parte de, ahora mismo estamos en la Junta Directiva de CSR Europe, que es el organismo a nivel europeo que habla, ¿no?, y que trata los temas de responsabilidad social.
El año pasado nos nombraron el partner nacional o el socio español del World Business Council for Sustainable Development, ¿no? Entonces el Consejo Empresarial Español de Desarrollo Sostenible somos en la actualidad. Entonces todo esto nos permite estar muy al día de por dónde se está moviendo el mundo de la responsabilidad social, poder facilitar esta información, canalizar esta información a nuestros socios, con este propósito de contribuir a sumar valor, a que las empresas realmente generen este valor en la sociedad, en el medio ambiente, con sus empleados, desde dentro, ¿no? Desde la propia gestión, que Forética es un foro que desde su inicio nace vinculado a la palabra gestión. De hecho, Bureau Veritas y otras entidades estáis ahí desde los inicios de Forética, muy desde el punto de vista de los sistemas de calidad, medio ambiente y una evolución de dichos sistemas a un sistema de gestión de la responsabilidad social que surge con la SG 21, que es la primera norma que Bureau Veritas ayuda a Forética a elaborar, ¿no? Entre otras partes también otras entidades, que precisamente lo que intenta es eso, como digo, ¿no? Repito, el incorporar todos estos principios responsables en la gestión desde ese enfoque. Luego, además de esta parte de traer tendencias y de mantener actualizados, pues sí que también en colaboración con las empresas, entidades que así lo desean, lanzamos proyectos ya sobre iniciativas más concretas de los temas que quedan incorporados dentro del concepto de responsabilidad social, ya sean temas ambientales, temas de relación con la comunidad, voluntariado corporativo, acción social, temas también de gestión de personas, pues con derechos humanos, gestión de la diversidad, igualdad de oportunidades, y luego también muchos, que es posiblemente lo que más se está desarrollando ahora al ver o al tratar, ¿no?, de trabajar por demostrar que la responsabilidad social genera competitividad, es el tema de cómo se incorporan estos aspectos responsables en la cadena de valor, en la relación con cadena de proveedores, en la relación con los clientes, nuevas oportunidades. Entonces, un poco todas esas cosas son las que configuran nuestra cartera de proyectos, que pues al final van encaminados en estas direcciones. Tenemos la Semana Internacional de Voluntariado Corporativo, que llevamos varios años haciéndola, un proyecto de responsables con la biodiversidad, más en lo que es la parte ambiental, en temas de transparencia y buen gobierno, que posiblemente es un tema muy importante, ¿no?, a día de hoy, que se habla mucho en el entorno de responsabilidad social. Pues tenemos el programa Beyond Compliance, que lo que trata es de acercar a las empresas pues las últimas tendencias y las prácticas de transparencia y buen gobierno. Y luego iniciativas más globales, sobre todo para fomentar la colaboración entre empresas y otro tipo de organizaciones, como es por ejemplo la campaña Enterprise 2020, que es una campaña a nivel europeo que en España pilota Forética y que promueve principalmente eso, que entidades colaboren para hacer que crezca, ¿no?, el valor que se puede aportar en temas, pues en vida sostenible en ciudades, en ética y transparencia y en habilidades para el empleo, que son un poco los focos que a día de hoy tienen a nivel europeo en lo que es la aproximación a responsabilidad social. Entonces, por ahí un poco con algunos programas con nombres propios específicos y otros que van surgiendo de la colaboración con las empresas que forman Forética, pues vamos construyendo, ¿no?, una agenda anual que se prevé bastante cargadita este año. Estamos muy ilusionados con el arranque del 2015, así que muy buenas expectativas. Muy bien. ¿Tenéis algún proyecto así destacado de cara a este año próximo, pues año en el que estamos? Pues este año, eso, la continuidad de Enterprise 2020, el lanzamiento de la CSR Academy, que también es un tema que compartimos, ¿no?, esa aproximación de que hace falta esa formación en responsabilidad social. Y nosotros no tenemos un máster, un programa tan completo como el que ofrece Bureau Veritas a día de hoy, sino que lo que hacemos son pequeñas pildoritas, ¿no?, cursos específicos, y eso lo vamos a articular junto con toda la investigación que hace Forética en la CSR Academy, que lanzaremos este año, el programa de Beyond Compliance que te comentaba. Y bueno, y luego seguimos también, mantenemos una colaboración muy interesante que estamos haciendo actualmente con el Banco Interamericano de Desarrollo en Latinoamérica, para ver cómo eso, precisamente demostrar que la responsabilidad social es una fuente de innovación que genera competitividad, y estamos trabajando con empresas de allí que tienen operaciones en Latinoamérica también sobre distintos temas, y ahora un foco especial este año con los temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se aprobarán en septiembre de este año. Entonces, bueno, muchas un año cargado cosas de proyectos y de ilusiones. Sí, eso es. Muy bien. Bueno, y nos has dicho que sois muy jóvenes también. Bueno, llevamos 15 añitos. No, vosotros de edad. Sí, bueno, sí, la plantilla somos todos. Sí. Muy bien. Pues, Ana, ¿la responsabilidad corporativa es aplicable a cualquier empresa? Coméntanos. Por supuesto. Como decía antes, es un tema de cultura, de manera de hacer las cosas, y la gestión de una empresa, de una organización, no es
solo cosa de una empresa, sino de cualquier tipo de entidad. Antes decía que en Forética hay socios que no son necesariamente empresas, sino que son otro tipo de entidades. La responsabilidad social, a pesar de que muchas veces hablamos de responsabilidad social empresarial o corporativa, es algo que si miramos desde el prisma de que es una manera de gestionar una organización, es válido pues eso, para empresas de cualquier tamaño, para administraciones públicas o entidades públicas, para el tercer sector, para universidades. Al final es tener en cuenta que si volvemos a la definición que comentábamos, ¿no?, de cómo se relaciona la organización o la entidad con sus proveedores, con sus clientes, con sus recursos humanos, con el entorno en el que se encuentra, eso, ya seas una empresa, una organización, estés en Madrid, en otro sitio, más nacional, más local, más grande, más pequeña, al final vas a tener proveedores, vas a tener clientes, idealmente, ¿no? Vas a tener personas que... Entonces, al final, tiene que estar presente. No es algo ni mucho menos ni reservado para las grandes, ni únicamente específico de empresas que claramente tengan unos impactos muy grandes. Obviamente, el nivel de madurez a día de hoy de distintas empresas o el nivel de... o todos los temas que abarque una empresa puede ser más completo, ¿no?, en función, obviamente, de esa valoración inicial de los impactos que tiene sobre la sociedad, como decía la definición, pero al final es algo que no puede permanecer ajeno ninguna entidad. Ajá. Muy bien. ¿Y cuáles serían, para la gente que no lo sepa, las funciones principales de ese responsable de RC que tienen las compañías, las organizaciones empresariales? Pues igual que decíamos en la definición, posiblemente no es fácil, ¿no? Porque a día de hoy, o sea, si nos ceñimos a lo que observamos, a la realidad que observamos a día de hoy, vemos que el responsable de responsabilidad social o el director de responsabilidad social está alojado en distintos departamentos según la empresa, según la trayectoria previa que haya tenido. Si es una pyme, posiblemente sea una labor adicional que se le incorpora pues, o al director general o al director de recursos humanos. Es muy variable y entonces las funciones dependen mucho también de qué otros departamentos existen en la empresa y ya están consolidados para desarrollar según qué funciones. A nivel general, un responsable de responsabilidad social pues tiene una función muy importante de coordinador con otros departamentos, otros directores, otros responsables que articulan cada una de las áreas que comentábamos anteriormente. Tiene que dinamizar, ¿no?, coordinar y dinamizar, es decir, tiene que ser un poco la fuente de inspiración para que otros, además de lo que venían haciendo, se contagien y vayan cambiando a veces la manera de hacer las cosas y pues incorporar en la gestión de recursos humanos algo más novedoso como la gestión de diversidad, por ejemplo, que no necesariamente en todas las empresas se viene haciendo, o yo qué sé, o con la alta dirección, pues el articular, definir una serie de políticas, un código de conducta. Generalmente esas son cosas que va a tener que liderar internamente el responsable de responsabilidad social, pero que luego es cierto que lo que es la ejecución va a depender de esa coordinación entre varios agentes o varios departamentos dentro de la empresa. Y luego también una labor muy importante en lo que es la comunicación, tanto interna como externa. Generalmente la persona de responsabilidad social suele trabajar muy pegado a comunicación interna, porque al final esto va de, como es cultura, es implicar y hacer partícipe a las personas de la empresa, y también la comunicación externa, porque las memorias de sostenibilidad o la transparencia al contar qué cosas está haciendo la empresa es uno de los pilares fuertes de la responsabilidad social. Entonces, al final tiene que tener, no sé si 1000 caras, pero 1000 funciones muy distintas, y por eso es muy importante la formación a estas personas, ¿no? A quien va a conducir la responsabilidad social, porque casi hay veces, ¿no?, que de manera así informal en los cursos, cuando hacemos algún curso o alguna jornada de responsabilidad social, es que tienen que ser super personas, ¿no?, por no decir superhombres o supermujeres, porque tienen que saber desde medio ambiente, buen gobierno, recursos humanos, compras, inversión socialmente responsable. Son temas muy diferentes que quedan alojados bajo el paraguas de responsabilidad social, que no van a tener que ser los super expertos en cada uno de esos temas, pero sí que tienen que tener unas mínimas nociones de cada uno de ellos para poder entenderse con sus colegas de esos temas, y también para tener esa visión 360 que es necesario siempre que hablamos de sostenibilidad, responsabilidad social y mezclamos las variables económico, social y ambiental. Así que un gran reto. Sí, complicado. Ahora se emplea mucho el término de sostenibilidad, más que, bueno, paralelamente al de responsabilidad corporativa. En tu opinión, ¿cuál es la terminología más precisa, si la hay, o qué diferencia hay entre un concepto y otro? A ver, sostenibilidad en sí mismo, la palabra lo que dice es lo de mantenerse o perdurar a lo largo del tiempo, y responsabilidad al final es una manera, ¿no?, de hacer las cosas, es hacerte cargo de tus impactos o de lo que está ocurriendo. Al final yo creo que son dos conceptos que están íntimamente relacionados, porque si actúas con una actitud responsable
garantizarás la sostenibilidad de tu negocio o la sostenibilidad de los recursos que extraes o la sostenibilidad de tu empleado que quieres que se quede contigo y no se vaya a la competencia, ¿no? Sí. Entonces, y a la vez, si consideramos la sostenibilidad, que en lo que yo entiendo que no puede quedar desligado la parte económica, social y ambiental, si estás trabajando para garantizar esa sostenibilidad, tienes que estar haciéndolo de una manera responsable. Entonces, al final, yo creo que es un tema más de terminología, que obviamente cada concepto tiene su definición y hay académicos que de esto seguro que tendrían, ¿no?, un argumento mucho más estudiado, analizado, pero nosotros lo que vemos desde Forética es que independientemente del concepto que utilices, ¿no? Algunas empresas se sienten más cómodas con sostenibilidad, otras con responsabilidad corporativa, responsabilidad social. Ha habido mucho debate durante muchos años, pero que lo importante es que lo de dentro sea lo mismo, ¿no? La misma aproximación es de tratar de cubrir los temas sociales, ambientales, económicos, desde una aproximación de gestión, de integrarlo en la estrategia, de comunicarlo, de dialogar con los grupos de interés. Y entonces ahí el concepto, pues bueno, al final funcionan los dos siempre y cuando esté dentro. Y yo creo que también hemos visto un pequeño matiz en que empresas tal vez tradicionalmente más apegadas o relacionadas o con un impacto más grande en temas ambientales han tendido a utilizar sostenibilidad, que tiene como ese concepto más verde, tal vez, aunque no podemos olvidar que incorpora las tres dimensiones, y tal vez empresas que tienen tal vez un sesgo más hacia la parte social, de comunicación, se han encontrado más cómodas utilizando responsabilidad corporativa, pero en cualquier caso yo creo eso, que el enfoque global, independientemente bajo el nombre que venga, eso ha de ser 360 en ambos casos. ¿Y hasta qué punto es bueno y cuáles son los beneficios concretos para que las empresas llevemos a cabo una responsabilidad corporativa? Vale, pues es bueno porque es hacer las cosas bien y todos deberíamos o tendríamos que querer hacer las cosas bien. Beneficios hay muchos. Tradicionalmente ha ocurrido que muchos de esos beneficios no se podían cuantificar y muchas veces lo que necesita a lo mejor la alta dirección de una empresa para terminar de convencerse de que hay que meterse, ¿no?, a hacer este cambio cultural es un beneficio muy tangible, y eso es difícil porque muchas cosas es difícil demostrar la causa-efecto, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que, bueno, podemos destacar pues beneficios, pues el hecho, ahora estamos viendo legislaciones que van avanzando, la ley de transparencia, tenemos la directiva europea en materia de transparencia que nos van a ir obligando a empresas grandes a hacer reporting, por ejemplo, ¿no?, memorias de sostenibilidad. Las empresas que ya venían incorporando temas de responsabilidad social en su gestión, en su estrategia, llevan haciendo memorias desde hace mucho tiempo. Entonces podemos decir que un beneficio es anticiparte a cosas que van a ir viniendo de una manera u otra, ¿no?, anticiparte a la legislación. También anticiparte muchas veces a nuevas tendencias o necesidades de tus clientes, de las sociedades en las que te encuentras, porque en la medida en la que tengas una relación cercana con estos grupos de interés y hables con ellos, tendrás más información de ellos y podrás adaptarte mejor pues a un cambio de preferencia del consumidor, a una nueva tendencia, pues eso, vinculado a nuevos productos, a qué problemáticas están teniendo tus proveedores y tal vez puedes replantear algo de tu cadena. Entonces, al final, es una manera de minimizar riesgos, también está muy vinculado a la gestión de riesgos y también de generar oportunidades, ¿no? Hay nichos de consumo responsable, que oye, pues si eres una empresa que tienes que diversificar y de repente, a lo mejor hasta ahora no lo habías pensado, pero gracias a una reflexión en pro de la sostenibilidad has visto que un consumidor interesante puede ser ese nicho de consumidor responsable, pues igual puedes sacar una nueva línea de productos, diferenciarte, y eso también te lleva a temas de reputación, que la reputación es uno de los beneficios que generalmente se hablan, ¿no?, cuando hablamos de responsabilidad social. Luego también la licencia para operar, ¿no?, que se habla muchas veces en estudios, en informes de responsabilidad social, que al final es ganarte la legitimidad social para estar en un sitio. Ocurre en empresas grandes, industriales, que obviamente tienen mucho más impacto en la comunidad en la que están y necesitan empresas más pequeñitas, pues a lo mejor es simplemente por un tema de bienestar o convivencia, ¿no? Y eso nos permite otro de los beneficios, que es la colaboración. Empresas que son transparentes, que llevan una buena gestión de lo que hacen, de sus personas, están seguras en cuanto a pues eso, que tienen menos riesgos que otras, es más fácil que puedan colaborar con otro tipo de entidades y hacer cosas nuevas, diferentes, que también les ayude a posicionarse. Entonces, al final son muchos. Y luego también quería, porque como sabía que de alguna manera os quería enseñar el informe RSI Marca España, que hemos publicado hace bastante poquito, porque aquí es curioso, es un estudio que tiene una parte muy desde una perspectiva muy de temas financieros, ¿no? Que parece que antes, cuando decía que hay veces que no se consigue encontrar esa cuantificación o ese dato muy tangible, y aquí, por ejemplo, lo que se veía, ¿no?, es que las empresas
líderes en sostenibilidad, según índices internacionales, generan, haciendo ese análisis como desde su comportamiento en bolsa y tal, generan márgenes mayores, márgenes comerciales mayores y tienen menor coste de capital y son mejor valoradas por inversión. Y al final su comportamiento en bolsa es superior al de empresas que están peor valoradas en temas de sostenibilidad. Entonces de aquí podemos extraer que de alguna forma sí que hay cierta relación, ¿no?, entre empresas que hacen bien las cosas precisamente por minimizar riesgos, por aprovechar oportunidades y el rendimiento que dan a sus inversores, que obviamente por eso están invirtiendo en ellas, ¿no?, para conseguir una mayor rentabilidad. Entonces, bueno, cada vez van apareciendo en este informe de RSE y Marca España, aparecen otros argumentos que ayudan a evidenciar por qué la sostenibilidad o la responsabilidad social es un factor de competitividad para una empresa o para un país, ¿no?, como es lo que pretende este estudio. Entonces, cada vez hay más. Y ahí también, como dato curioso, por nombrar una empresa, Marks & Spencer, que es una empresa de Reino Unido, que es líder en sostenibilidad a nivel global, ellos todos los años en su memoria anual lo que dan es la cifra de beneficios directamente relacionados o resultantes directamente de su plan de sostenibilidad. Y lo cifran, creo que la última eran 147 millones de libras, o sea, directamente de sostenibilidad, ya no sus beneficios como por las operaciones, ¿no? Entonces, bueno, oye, al final tengas la motivación de, pues por hacer las cosas bien, por vocación, por compromiso de alta dirección, o también por ver que cada vez más se va demostrando que es un tema de rentabilidad, de competitividad, pues bueno, al final son beneficios suficientes, yo creo, para que las empresas se vayan convenciendo. Y precisamente en el contexto actual que estamos de crisis, ¿en qué medida la responsabilidad corporativa puede contribuir, o incluso ha contribuido ya para el caso de las empresas españolas puedan salir de la crisis económica en la que nos hallamos? Pues ahí, por una parte, podemos ver, si vemos la pregunta al revés, de que ha habido empresas que en la crisis, por no ser responsables, ya no están más, o sea, han conseguido no ser sostenibles por no tener un comportamiento responsable, ¿no?, que es ese círculo del que hablábamos antes. Entonces, pues ya podíamos decir que empresas que tenían una buena gestión, que tenían todo bien organizado, que estaban haciendo las cosas de una manera, ¿no?, desde el sentido común o desde el hacer bien, hacer buena empresa, han conseguido mantenerse a pesar de la crisis, que yo creo que eso ya es en sí mismo, ¿no?, un resultado bueno de la responsabilidad social. Y luego pues vemos otros ejemplos que, vinculado a los beneficios que te comentaba antes, han hecho, por ejemplo, hay empresas que gracias a tener unas políticas o incluso unos elementos objetivos de demostración, como es un certificado, por ejemplo, un certificado de SG21 o de otros estándares ya también de medio ambiente, calidad, etcétera, han conseguido poder ser proveedoras de empresas que pedían precisamente este tipo de criterios en su criterio de selección de proveedores. Aquí hablamos antes de Marks & Spencer, pues una de las empresas que están a día de hoy certificadas en SG21, que es Fruits de Ponent, que es una cooperativa de fruta, ¿no?, que está en Cataluña. Precisamente gracias a tener el certificado en SG21 ha podido entrar en el listado de proveedores homologados de Marks & Spencer. Oye, ¿eso te hace salir de la crisis? No sé, pero desde luego tener un comprador importante fuera de un país en el que pues efectivamente la situación era complicada, pues por lo menos te hace tener más tranquilidad en cuanto a la diversificación, ¿no?, de tus productos o de tus mercados. Otras cosas, por ejemplo, son las empresas que a día de hoy están ganando concursos con la administración pública gracias a estar demostrando también que tienen pues una gestión responsable, ¿no?, o elementos también, como decíamos, objetivos de demostración de esa gestión responsable, o por la memoria de sostenibilidad, etcétera, que eso, pues oye, al final, entre dos empresas que a mismo tipo de condiciones de precio, tipo de servicio, calidad, etcétera, uno te dice que está haciendo las cosas de una determinada forma en cuanto a responsabilidad social y otro no, pues ha sido hacia donde se ha decantado de la balanza, ¿no? Y bueno, pues al final es conseguir, creo que sobre todo eso, conseguir nuevos contratos, nuevas oportunidades en el mercado. Y luego, por otra parte, lo que hemos visto es que la responsabilidad social, no sé si para salir de la crisis a las empresas, pero sí que ha sido un buen aliado en muchas empresas para mantener la motivación de los empleados, esa cercanía y de tratar de, bueno, estamos pasando una situación complicada, porque obviamente ha sido una situación complicada, pero precisamente en empresas en las que los empleados se sienten parte de un sitio en el que les gusta estar, puedes encajar mejor unas determinadas reestructuraciones temporales o un determinado que te pidan un esfuerzo mayor en una época porque ya sabes que o ya te lo han recompensado previamente o te lo recompensarán en cuanto se pueda. Entonces, al final, no sé si sales de la crisis con eso, pero desde luego se sobrelleva, ¿no? ¿Qué ventajas o beneficios dan las empresas, las certificaciones, también incluso en responsabilidad social corporativa?
¿Qué pueden sacar de certificarse en normas? Pues a nivel externo, una cosa muy clara que es el tener un elemento de demostración objetivo, encima con una marca de una certificadora, como por ejemplo Bureau Veritas, que es una de las certificadoras que a día de hoy hace auditorías, de hecho es la que más auditorías a día de hoy hace de SG21. Pues eso es un argumento objetivo que te sirve eso, en concursos, etcétera. A nivel, y bueno, un tema también de orgullo para la propia dirección, para todos los empleados, de sentir que estás en un sitio que ha venido un tercero independiente y te ha dicho que cumple una serie de requisitos que la norma SG21, a pesar de que es sencilla en la lectura y tal, son al final 44 requisitos que hablan de temas muy diversos y que la empresa tiene que gestionar, o sea que es compleja, ¿no? También. A nivel interno, una certificación te sirve para que muchas veces, como en las empresas nos ocurre, ¿no? Que yo creo que ocurre en todas las casas, que en la matriz de lo urgente y lo importante a veces hay que ir haciendo las cosas que van saliendo del día a día y los temas más de fondo, los temas que son importantes, a veces ocurre que se van dejando, pues el hecho de tener auditorías anuales, que sabes que alguien de fuera va a venir a verlo, te hace mantener la tensión ahí de esto es urgente y es importante, con distintos puntos, ¿no? De urgencia a lo largo del año, pero te hace mantener el sistema vivo, mantener esa mejora continua, que es una de las características de todos los sistemas de gestión, también de la SG21, pues eso, he llegado hasta este nivel y para el año que viene me quiero superar, y el conseguir al final que esté en la agenda de toda la organización durante todo el año, que no es algo poco. Sencillo, ¿no? No es poco, eso es. Recientemente leíamos en la prensa que las pequeñas y medianas empresas deben subirse al carro de la responsabilidad corporativa. ¿Qué opinión te merece? Pues como te decía anteriormente, o sea, yo creo que es que esto no es de grandes, esto es de organización, de gestión. Entonces, eso es imposible separarlo de una empresa. Entonces, las pequeñas y medianas, obviamente con sus particularidades, posiblemente no hablamos de inversión socialmente responsable o de inversores, a lo mejor es una pequeña empresa familiar y hay que hablar del dueño y de sus hijos, que son el director de recursos humanos y el director de compras, yo qué sé. Hay que, obviamente, ajustarlo el vocabulario, hay que entenderlo pues con la profundidad que en cada caso se necesita. Herramientas de gestión lo que nos permiten es exigir mucho a una empresa muy grande con muchas capacidades o con muchos departamentos, con muchos recursos económicos, y que sea lo suficientemente flexible como para poder ajustarse a una pequeña empresa. Entonces, ahí yo creo que no es tanto el debate de que deban estar, o sea, es algo lógico. De hecho, últimamente se dice mucho que a día de hoy la opción es ser responsable o ser sostenible, si no mañana no estás, por la propia definición de sostenibilidad que decíamos antes, que es para perdurar en el tiempo. Si eres una empresa sostenible, es bueno porque eres bueno con el medio ambiente, bueno con la sociedad y además te sostienes, ¿no? Entonces, al final es un tema de que todas las entidades deben estar ahí, y yo creo que las pequeñas, una frase que también se escucha mucho, ¿no? Que posiblemente está un poco manida, siempre hay muchas empresas que dicen, es que ya estamos haciendo, o ya estábamos haciendo RSE y no lo sabíamos, que se dice mucho, sí. Y es cierto, porque cuando te pones a ver los puntos, por ejemplo, si utilizas la SG21, o cuando vas viendo los temas que te propone la ISO 26000 o los temas que quedan dentro de la definición de responsabilidad social, te vas dando cuenta que hay una gran parte que sí que venías trabajando en ello, ¿no? Salvo a lo mejor una empresa que esté totalmente fuera de un sentido común a nivel cultura, de organización, gestión, etcétera. Entonces, las pymes, precisamente al tener menor distancia entre los departamentos, menor distancia con la dirección general, y que es más fácil muchas veces poner en marcha cosas, tienen más facilidad para poder aflorar cosas que se estaban haciendo, ponerlo bajo el paraguas, ¿no? Bajo el contexto de responsabilidad social, y tener un argumento adicional de aproximación a tus clientes o de venta, reputación, ¿no? Con la sociedad, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que no deben permanecer ajenas, y de hecho aporta beneficios como el que comentábamos anteriormente del ejemplo de un proveedor que gracias a esto puede vender a Marks & Spencer, ¿no? Una empresa tan importante. grande. En el caso de los autónomos, que hay tantos en España también, ¿es posible adoptar políticas de responsabilidad corporativa? Claro, ahí hay que hacer un esfuerzo aún mayor en ese tema de adaptar la jerga, ¿no? Digamos, porque obviamente no vas a hablar de gestión de recursos humanos, porque claro, no, eres tú a ti mismo, ¿no? Es difícil, pero sí que, por supuesto, cuando hablamos en relación a clientes, ser responsable te habla de calidad. Estándares de calidad tienen que tener un autónomo o quien sea. Controlar qué proveedores tiene un autónomo, puede perfectamente también elegir
yo qué sé, el proveedor en función de cierto criterio ambiental. Si es un autónomo, por ejemplo, que se dedica a diseño y maquetación y luego tiene que publicar, ¿no? El que publica, el que hace al final una publicación, puede elegir trabajar con una imprenta que tenga tintas con mayores estándares de sostenibilidad o que tenga una ISO 14001, esa imprenta. O sea, al final son decisiones que muchas veces ni implican una inversión económica, simplemente implican el pensarlo y centrarte en que estás hablando de eso. Yo creo que un autónomo, en lo que respecta a su cadena de valor, proveedores, clientes, está muy claro que es igual que una empresa. Y obviamente ya a lo mejor pues tampoco se le puede pedir una memoria de responsabilidad social, claro. Es un poco, pero bueno, a lo mejor en tu propuesta de valor, en qué tipo de productos ofreces, incorporar ciertos productos con tintes de sostenibilidad, pues te puede abrir nuevos mercados y hacerte candidato a trabajar para empresas de distintos tamaños. O sea, sí. Yo creo que perfectamente lo único eso, con el sentido común de adaptar las cosas, ¿no? Claro. Y para hacernos una idea de datos sobre todo, ¿cuántas empresas españolas están comprometidas con la responsabilidad corporativa? ¿Existe algún baremo? ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Vale, ahí existe. O sea, tenemos, que tenía por aquí, el dato del último informe Forética que hicimos en el año 2011, ya ha quedado un poco, ahora vamos a publicar próximamente, en las próximas semanas, nuevos datos, pero en el informe Forética, que es una encuesta, un estudio de mercado que se hace a una muestra representativa de empresas en España, veíamos que el 89% de las empresas medianas y grandes, ¿vale?, están segmentadas, tenían un desarrollo, o sea, estaban en un proceso de desarrollo progresivo de la RSE, es decir, que sabían lo que era y estaban haciendo cosas, no quiere decir que tengan 100% un sistema de gestión certificado. Eso es una aproximación. Luego también podemos guiarnos por datos. O sea, es muy difícil saber quiénes están haciendo, porque ya te digo que al final hacer responsabilidad social, como es un tema de cultura, pues puede ser que todas tengan algo y a todas les falte algo. Claro. Elementos más objetivos de demostración pues pueden estar los firmantes del Pacto Mundial y los que elaboran anualmente sus informes de progreso, que hay datos, creo que también estaban en el informe, en este informe, en España, ¿no? Cuántas empresas están, y creo que es ahí, España es uno de los líderes en presentación de informes de progreso a nivel mundial. Luego también empresas que publican memorias de sostenibilidad, también en España es una de las consideradas con creo que es la octava ahora mismo en el mundo en cantidad de memorias presentadas y la segunda en calidad de las memorias. Eso dice mucho también de las empresas españolas. Y luego, por ejemplo, otro... Mira, aquí veíamos del firmantes del Pacto Mundial, bueno, no sé si se vería, pero España destaca mucho sobre las demás. España destaca, ¿no?, en cuanto a firmantes del Pacto Mundial sobre otros países, ¿no?, de una manera bastante notoria. Otro baremo podría ser empresas certificadas en SG21, es un estándar, el estándar de referencia que existe actualmente para implantar y certificar un sistema de gestión de la responsabilidad social, y a día de hoy hay unas 105 empresas certificadas. Bueno, creo que actualmente hay 2 o 3 en Latinoamérica también, pero bueno, más de 100 empresas aquí en España. Obviamente no son todas las que hacen responsabilidad social, y no todas las que hacen responsabilidad social están certificadas, porque obviamente luego eso es un tema, ¿no?, de elección, pero bueno, sí que hay estas cifras, ¿no?, que nos hablan que en España, y es una de las conclusiones que tiene este informe también, hay muy buen caldo de cultivo, tanto por el impulso que se ha dado a nivel nacional con la Estrategia Española de Responsabilidad Social, que se ha publicado este año, como por el alto grado de madurez de muchas empresas españolas. Hay muchas empresas españolas multinacionales de origen español que están llevando también sus políticas de responsabilidad social a otros sitios, y muchas empresas que son españolas y que gracias a la responsabilidad social, como hablábamos antes, también están trabajando en mercados internacionales. Entonces, lo que dice el informe, ¿no?, que se llama Empresas Sostenibles, País Competitivo, precisamente va en la línea de eso, de que se ha visto a través de los estudios y los análisis que se han hecho en la elaboración de este informe, que el caldo de cultivo en España es muy favorable para poder contribuir a través de la responsabilidad social a la competitividad del país, ¿no?, que al final oye, pues también es uno de los aspectos más importantes, y a nivel comunicación pues también es muy relevante. Es decir, que gozamos de buena salud, o vamos en el camino de... Hay un camino de mejora, por supuesto, porque eso también es buena noticia, que se pueden hacer más cosas, pero en principio sí. Muy bien. ¿Y qué proyección de futuro tienen los profesionales, los técnicos especializados en RSC? Pues yo creo que la proyección es que actualmente, como decíamos, tienen que tener superpoderes, tienen que saber de todo, y tal vez, una vez que esto se integre realmente en las organizaciones, en las empresas, en la cultura, tal vez puede ser que cada vez vayan haciendo menos falta en cuanto a
lo que tienen que aportar a cada área, pero tendrán un papel muy relevante una vez que todo esté asentado, ¿no? Ocurre un poco como con la calidad en su día, que es un responsable de calidad y ahora no se entiende que todos los departamentos tengan esa visión que tengan en cuenta la calidad cuando hacen su trabajo. Pues con responsabilidad social lo mismo, en la medida que se consolide y realmente sea una realidad, pues el responsable tendrá una labor más de coordinación, muy vinculado a la dirección de la empresa, si no es a lo mejor en algunas empresas directamente eso, como decíamos, en las pequeñas, la dirección general y el director de RSC muchas veces es el mismo, sí, ¿no? Porque al final es la visión general de la organización, la estrategia, la gestión general de la organización y esa labor de coordinación entre departamentos. Claro, porque hay, por ejemplo, la memoria, que es uno de los temas que decíamos que hacen los responsables de RSC a día de hoy. En la medida en la que esté todo muy integrado, igual es solamente el responsable de comunicación o el departamento que hace la memoria anual de actividades que ya la haga con toda la información ambiental y social integrada, ¿no? Que también es uno de los avances que está viendo, pasar de memoria de sostenibilidad a informe integrado, que sea una única memoria, porque la única manera de entender la empresa es 360, ¿no? Económico, social y ambiental, todo mezclado. Entonces, yo creo que no son perspectivas malas, a pesar de que parece que he dicho como que casi que desaparece su función, ni mucho menos, o posiblemente pase a ser un departamento mucho más importante de la empresa, mucho más relevante. Entonces, bueno, todo depende, ya te digo, que como a día de hoy todavía se está construyendo y depende de distintos departamentos dentro de la empresa, las empresas tienen distinto nivel de madurez y entonces se hacen unas cosas u otras, pero la coordinación y ese valor añadido de poder poner en contexto unos departamentos con otros, que es mucho la función que hace a día de hoy, yo creo que eso tiene que mantenerse a medio plazo, a medio y largo plazo. Bueno, habrá que estar atentos a ver qué pasa en los próximos años. Ya para terminar, Ana, ¿qué formación se precisa para poder, a los profesionales que se quieran dedicar o que las compañías que quieran contratar a responsables de RSC? Pues a ver, la formación de un responsable de RSC, primero, va a depender mucho, es una respuesta un poco frustrante lo de depende, pero depende mucho del perfil anterior, del perfil previo que tenga la persona. Al mundo de la responsabilidad social llegan profesionales de muy distintos mundos, ¿no? Hay gente que llega desde el sector más financiero, económico, hay gente que llega desde recursos humanos, de comunicación, de medio ambiente. Entonces, la formación que necesita es una formación lo suficientemente completa como para completar ese perfil, ¿no? Si decíamos que la persona de RSC tiene que conocer de los distintos temas, saber coordinarlos y ponerlos en perspectiva y tener habilidades o cualidades, ¿no? De gestión, estratégicas, de planificación, de diálogo, pues al final tiene que ser la formación final que debe tener, independientemente desde dónde llegues, es a nivel temático haber abordado todos los temas, unos con mayor o menor profundidad, y tener sobre todo formación en tema de gestión, ¿no? de gestión y de estrategia. O sea, al final casi, no sé si los MBAs o tal, deberían ser, pues eso, o sea, no ponerle el apellido de sostenibilidad o de RSC, pero casi que en todas las funciones y ámbitos de gestión de la empresa, que cada uno tenga su parte. Entonces, al final, pues programas como, por ejemplo, el programa que tenéis aquí desde Buuro Veritas, que he estado viendo los contenidos, ¿no? Y la verdad que es eso, que hace un barrido por todas las áreas temáticas y también por esas herramientas transversales que debe tener, ¿no? Que es capacidades de gestión, de liderazgo, de coordinación, de diálogo con grupos de interés. O sea, todas esas, al final, es una carta a los Reyes Magos muy larga, pero que poco a poco posiblemente se puede hacer eso, un programa de un año en el que hacer una inmersión total, ¿no? En esto, y luego depende cuáles sean tus funciones finales, igual se requieren ciertos cursos de especialización o de mayor profundización en algunos temas, pero... Sí, una formación 360, como nos has venido a decir. Pues con esta pregunta terminamos ya esta entrevista, la que hemos tratado un tema de enorme actualidad siempre, como es la RSC, y aparte de gran importancia para las empresas que quieran ser responsables. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos hoy, por hablarnos un poco de forética y ponernos al día de la RSC. Muchas gracias. Antes de concluir, les recordamos que el próximo 9 de febrero ponemos en marcha nuestro máster oficial universitario en responsabilidad corporativa, cuyo periodo de matriculación ya tienen abierto. Para quien tenga interés, tienen toda la información en la web. Antes de terminar también, les volvemos a recordar que pueden ver esta entrevista en el canal online de nuestra televisión y les esperamos para próximas citas.